Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a compartir este tiempo precioso con nuestro Señor Jesucristo y con cada uno de ustedes que nos están siguiendo desde las redes. Bueno, vamos a comenzar con una oración, vamos a comenzar este culto. Padre amado, ponemos este culto en tus manos, Señor, para que lo bendigas, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu querer, Señor. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo en este lugar, se esté moviendo en la casa de cada hermano, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Presentamos peticiones, Señor, a ti, Padre amado, porque sos el dueño de la creación, Señor. Sos el único que nos puede dar soluciones, Señor. Transforma, Señor, nuestras vidas, nuestras necesidades, Señor. Transforma lo imposible en posible, Señor. Transforma las tinieblas en luz en nuestras vidas, Señor. Pon tu mano de poder en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, Señor. Muéstranos tu grandeza, Señor. Lo grande que eres, Señor. Límpianos, Señor. Limpia a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos participando, Señor, de todas nuestras impurezas, Señor. Haznos una nueva vida, una nueva persona, Señor, en ti. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a hacer los anuncios. Ustedes, como saben, los días martes es el día de ayuno, el día de oración. Ya desde temprano están nuestros pastores dándonos una palabra, orando por cada uno de nosotros. Y ustedes saben que también el grupo Motivos de Oración está todos los días orando, clamando por las necesidades que tiene nuestra iglesia, por las necesidades de sanidad, por las necesidades que tiene nuestro país, nuestras autoridades. Estamos orando para que todo esto se solucione, para que podamos prontamente estar nuevamente reunidos en nuestra nueva casa. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar ya con la palabra. Y les voy a dar gracias a los hermanos Lisette y Maxi por esta hermosa adoración que nos han dado. Y bueno, vamos a comenzar ya por la palabra de nuestro Padre Celestial. No sé si ustedes se acuerdan el título de la prédica anterior, Camino al cielo sin pecado y en santidad. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Y es muy importante que entendamos lo que hoy vamos a ver, lo que hoy vamos a compartir. Y les hablo a los salvos y a los que no son salvos todavía. En la primera parte habíamos hablado sobre ese camino al cielo y que para llegar a él debíamos dejar de pecar. Hablamos del pecado, les di una larga lista de pecados en Gálatas 5, 19 que comenzaba, lo que no debíamos hacer, por ejemplo, echarle la culpa a Dios, lo que debíamos hacer, que si nos humillábamos, si nos arrepentíamos, el Señor nos iba a perdonar. Y que en el reino de Dios no existe el pecado, pero sí existe la santidad. Y es necesaria y obligatoria. Y si abandonamos gradualmente nuestros pecados y crecemos espiritualmente y en santidad, tendremos la salvación asegurada. Podríamos decir que el cielo nos espera, ¿no? Sabemos que nuestro modelo es Jesucristo y que nuestra santidad la tenemos que ir llevando al modelo que fue Él, a todo lo que nos ha enseñado, a todo lo que podemos aprender a través de la palabra. Y como ya entendimos perfectamente el pecado, hoy nos llevaremos este tesoro que está en la palabra de Dios y que es la santidad. Y va a ser el tema principal de esta palabra de esta noche. Que debemos ser santos, que no es para hombres, sino para Dios, para el Dios omnipresente, para el Dios que todo lo ve, para el Dios que todo lo sabe. Bueno, estamos listos ya con nuestra espada, que es la Biblia al lado nuestro. El primer concepto que vamos a aprender es sobre la santidad. La santidad, en el original hebreo, es la palabra kadash, que significa separación de una persona o un objeto para Dios. En el griego, el verbo es agiazo, en el sentido de separar para Dios, en una esfera libre de pecado. El que es santo, hermanos, procura hacer la voluntad de Dios. En eso estamos de acuerdo.
Juan Wesley, protestante, fue el creador de la iglesia metodista, una iglesia muy grande que está en muchos países del mundo. Él enseñó sobre una doctrina de una posible perfección o de una victoria sobre el pecado, ¿no? Orientándose hacia Dios con la palabra y el Espíritu Santo, ¿no? Hasta obtener una victoria sobre el mismo pecado. ¿Y qué es la santidad? Santidad es vivir, es hacer en santidad, es un concepto referido a una actitud de vida, a nuestra actitud de vida. Podríamos decir que cuando disminuye el pecado, aumenta mi santidad. Si se acuerdan, cuando hablé de la metáfora del balcón y el camino, cuando me había referido al camino en sí, que había 3 puntos importantes y uno de ellos había sido la santidad. Y yo les había dicho que quería diferenciar el concepto religioso de creer que se es santo por no pecar. Hermanos, no existe ser humano que no peque. La Iglesia Católica se adjudicó el derecho de hacer santos, algunos muertos. Y es un concepto errado, porque ser santo es el que declara a Jesús como su Señor y Salvador y se aparta para hacer su voluntad. O sea, los separados para Dios somos santos, y yo se los voy a probar con la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tienen sus Biblias a manos? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 2. Vayan buscando capítulo 1, versículo 2 del libro de Colosenses. Yo les voy a probar esto de llamarse santos. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Lo tienen con ustedes ya? Bueno. Nos dice Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. Bueno, el apóstol Pablo llamaba a los que estaban en Cristo en la iglesia de Colosas santos. Él lo hizo también en otras cartas, cartas que saludaba, que comenzaba en la iglesia de Efesos, en la iglesia de Filipos, también los llamó santos. Aunque ellos distaban de ser grandes vencedores en la vida cristiana, pero ellos habían declarado a Jesús como su Señor y Salvador. Yo podría decirles ahora a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en triunfantes, gracia y paz sean a vosotros. Y está bien, es correcto, no es blasfemia. Estamos hablando los que hemos sido tocados por el Señor, hemos tenido un nuevo nacimiento y nos apartamos para el Señor, los que estamos sirviendo tal vez. El segundo concepto que quería que entendamos es la santidad de Dios. Yo les voy a leer en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 21, y dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. En el 22 dice: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Estrago se refiere a muerte. Nadie podía acercarse a Dios en el monte Sinaí. Solo podía ascender Moisés, si no morían. Ustedes no sé si recuerdan cómo los 2 hijos de Aarón habían muerto por presentar un fuego extraño, o el mismo Usa cuando estaban trasladando el arca con el rey David, tropiezas y sostiene, él quiere sostener para que no caiga el arca y solo por tocarla él murió. Entendamos que Dios asoció su santidad a la muerte. Por eso, porque Él es diferente a todos y a todo. Isaías 6:3 nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es completamente separado de todo lo que Él creó. Por eso sus pensamientos y los nuestros son tan diferentes. Y nos enseñó que para acercarse a Él, primero había que purificarse, había que limpiarse. Y Él, como creador, nos tenía que hacer entender que somos pecadores y que tenemos que limpiarnos. Recuerdan ustedes que en el tabernáculo
su contenido era santo y que para entrar solo el sacerdote podía. Mismo en el templo los objetos eran santos y eran dedicados a Jehová. ¿Por qué santo? En Éxodo 19:6 nos dice lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso ya les dijo el Señor, le dijo Jehová al pueblo de Israel, ¿no? En su misericordia, Él ya lo llama al pueblo de Israel, gente santa. Y el Señor, así como los llamó a ellos, hoy nos llama a nosotros a ser santos, a no quedarnos en el pecado, a seguir en santidad, separados para Él, de todo lo inmundo que hoy nos ofrece la sociedad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, yo se los leo, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El otro punto que quiero desarrollarlo y quiero que presten atención es el camino a la santidad. No sé si ustedes se recuerdan, en la prédica anterior habíamos hablado sobre el pecado y sobre la rectitud atribuida, ¿no? Que recibíamos después de aceptar a Jesús, ¿no? Donde Él perdonó nuestros pecados anteriores. Él hizo un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Y después, a partir de ese momento, la rectitud por liberación, donde nosotros gradualmente dejamos de pecar. Comenzamos ese camino, donde de a poco y gradualmente tratamos de ir abandonando el pecado que nos tenía casi tomados a cada uno de nosotros. Ahora, en la santidad podemos hablar casi de lo mismo, porque nos encontramos con una santidad inmediata que se da cuando recibimos a Jesús. Y una santidad progresiva que se da a lo largo de nuestra vida, que es propia y con el Espíritu Santo en nosotros como transformador, como renovador, ¿no? La santidad inmediata. Nosotros cuando comenzamos a caminar con Cristo, lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿qué hago para ser salvo? Y luego me tendría que preguntar: ¿qué hago para ser santo? Todo concepto de santidad se encierra en Dios mismo. Todo santo procede de Él, en el sentido espiritual, en el sentido moral. Y todo lo que no tiene origen en Dios no es santo. Cuando nos referimos a santificar, estamos refiriéndonos a consagrar en su significado. Y la fuente de toda santificación es la gracia de Dios, es la gracia misma de nuestro Dios, ¿no? La fuente de toda santificación, de todo, desde que comenzamos en esa santidad inmediata, nos las da el Señor. Y el llegar a santificarse es obra solo de Él, es obra de Dios. Y por medio de la muerte de Cristo y la resurrección de Él, esto se manifiesta en nuestra vida y en todos los que creemos en Él y que creemos y que seguimos sus normas. No seguimos las normas nuestras, no seguimos las normas de la sociedad. Es importante que entendamos este concepto. En Hebreos 10, versículo 18, yo se los leo, dice lo siguiente: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando dice remisión de estos, se está refiriendo a la remisión de pecados, a las transgresiones, a nuestras transgresiones. Pero dice: no hay más ofrenda por el pecado. En el 19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento nadie podía acercarse a Dios, salvo el sumo sacerdote y algunas muy pocas personas. Ahora, cuando vino Jesús, con la muerte de Jesús en la cruz, cambió todo. Y ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Nos dice la palabra: por el camino nuevo y vivo que nos abrió el Señor Jesús con su muerte, con su crucifixión. Y recuerdan, se rasgó el velo. A partir de ese momento nosotros podemos tener acceso al Padre. Nosotros nos hemos posicionado en estos momentos en la santificación porque Cristo murió en la cruz.
Y Él tomó mi lugar, tomó el tuyo, tomó el lugar del pastor, tomó el lugar de cada uno de los que nos están escuchando y que creemos en Él. De todo hermano que cree en Cristo, Él tomó nuestro lugar. Y nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi cuerpo de pecado tiene que estar fuera de uso, desecho al pecado, y eso lo habíamos aprendido en la prédica anterior. Recuerdan que hablamos todo sobre el pecado. Y dice la palabra, mas Cristo vive en mí, Él tomó mi lugar, Él ahora vive en mí. Él es santo y yo con mi entrega soy santo. Recuerdan lo que les dije de ese concepto errado. Nosotros somos santos porque tenemos a Cristo dentro nuestro y nosotros nos apartamos para Él. Y mismo Jehová ya les había pronunciado esto al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ese texto? Que Él les dijo, gente santa. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, yo se los leo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Acá nos habla el apóstol Pablo que hemos sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a hablar un poquito de la santidad progresiva. Abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 7. Vayan a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Les doy un poquito de tiempo para que lo busquen. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, es una palabra que nos está indicando que debemos perfeccionarnos en el temor de Dios. Recuerdan que nuestro pastor nos ha estado hablando sobre este temor reverente que debemos tener. No miedo, es respeto a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Creador. Y el apóstol Pablo acá nos está animando, nos dice limpiémonos, a que nos libremos de toda sujeción del pecado, ¿no? En una vida entregada a Dios, en una vida apartada para Dios. Y nos decía perfeccionando, ¿no? En un proceso gradual, un proceso propio, un proceso personal, empleando los medios que Dios nos ha provisto. Y el medio es el Espíritu Santo. Lo tenemos con nosotros. Aprovechemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar, nos va a guiar en toda verdad. Él nos va a indicar, nos va a recordar. Él es nuestro guía. Recordemos que lo tenemos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Acá nos está hablando de que nos haya escogido ya para salvación, ¿no? Y dice mediante la santificación, por el Espíritu y por la fe en la verdad. A la verdad se está refiriendo a la palabra misma, a la Biblia, a la Santa Biblia, fundamental en este proceso de santidad progresiva. La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos advierte sobre los peligros, sobre los pecados, ¿no? De este mundo corrompido, de este mundo que está en decadencia. Por eso debemos santificarnos, hermanos, especialmente para servir. Nos dice en el libro de Romanos 6, 22, capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, esto ya habla del final, el final de nuestra carrera, ¿no? Y nos dice que nuestro fruto será la santificación, será lo visible nuestro, que es visible hoy en día, y como fin la vida eterna, ¿no? Como dice el título de esta prédica, camino al cielo en santidad.
Y el último punto que quiero desarrollarle es nuestra santificación. Ahora vayan al libro de Mateo. Tomen sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 25. Mateo 23. Mateo 23, 25. Nos dice así la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y en el versículo 26 nos dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. No es uno u otro. Yo limpio lo de adentro y limpio lo de afuera. Y acá nos encontramos en nuestra santificación encontramos la santificación interna, como podríamos llamarla, donde decía la palabra, primero lo de adentro del vaso y del plato. Yo estoy en un proceso gradual donde yo estoy abandonando el pecado. Pero hay veces que peco y cuando no puedo dejar algún pecado, ahí me arrepiento, confieso al Señor. Ustedes saben que el Señor nos perdona y es un proceso de santificación diaria, de día a día. Es gradual, pero es cada día. No es algunos días y otros no, es día tras día, ¿no? Y mi corazón en este proceso se está transformando, se está renovando, tanto en lo que siento como en lo que actúo. Antes yo era de una forma, ahora soy de otra, ¿no? Y si queremos que nuestra santidad sea manifiesta, ¿no? Que se distinga, debemos empezar por dentro, nos decía el Señor Jesús. Después de la santificación interna podemos encontrar una santificación externa, ¿no? Donde Jesús le dice a los fariseos, ¿por qué limpiás lo de fuera del vaso? Y Él nos está enseñando que no solo tenemos que limpiar por fuera, porque Dios ve lo de adentro y ve lo de fuera. La santidad nuestra santidad debe ser completa. Uno de los nombres de Dios, uno de los nombres es Jehová Mekadesh. Y significa el Señor que santifica. No, el Señor, Él solo puede limpiarnos, Él solo puede hacernos santos. No hay una religión, no hay una iglesia, no hay un hombre, solo Él puede hacernos santos. Y el Señor nos dejó leyes, para santificarnos, nos dejó leyes para vivir, ¿no? Para que muchas veces nos habló de lo que es limpio y de lo que es inmundo. Nos dejó leyes morales, leyes de higiene, leyes civiles, nos dejó leyes sobre apariencia personal, sobre aseo, sobre pulcridad, el cuidado sobre las modas, sobre el erotismo, sobre exaltación propia, cómo no debemos exaltarnos, ¿no? Sobre el cuerpo mismo nos dejó leyes el Señor. Miren lo que nos dice, yo les voy a dar un ejemplo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, yo se los leo. Dice, vuestro atavio no sea el exterior, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En el versículo 4 dice, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. También hay otro ejemplo en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, nos dice, por ejemplo, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová. En Levítico, el libro de Levítico, el capítulo 11, se refiere completamente desde el versículo 1 hasta el 47. Él nos habló sobre lo que debemos comer y lo que no debemos comer. Y yo les digo que no fue solamente para el pueblo judío, esto no fue solo en la antigüedad. Estaría mucho mejor nuestro cuerpo si no comiéramos algunos animales que nos prevenía en Levítico. Por ejemplo, en el versículo 29 decía que no podemos comer ratón, rana. No se puede comer en el versículo 30 cocodrilo. En el versículo 19 nos habla de comer murciélago, que no se puede. Ustedes saben una de las versiones del coronavirus, por qué se inició,
por haber comido, por ejemplo, murciélago. Ustedes saben que los chinos comen muchas de estas comidas prohibidas, o que no son para nuestro cuerpo, no son buenas para nuestro cuerpo. Y en el versículo 47, el último versículo de este libro de Levítico 11, nos dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y limpio. Y cuando dice diferencia se refiere a la santidad, a apartarnos de eso inmundo, de esas comidas inmundas. En 1 Corintios 6:19 nos habla de ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Este versículo que todos conocemos. Acá nos está invitando a cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hermanos, está escrito todo en la Biblia. Todo está escrito para poder santificarnos. Yo les voy a dar algunas recomendaciones para poder santificarse. Ustedes, yo sé que muchos de ustedes las conocen, pero a veces es bueno reiterarlas, es bueno incentivarlos a que si alguna no la están ahora haciendo, háganla, es para su bienestar, es para agradar al Señor, es para hacer su voluntad divina. Uno de ellos es el estudio y obediencia de la palabra, ¿no? Nos dice en Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? La estudiamos y la obedecemos, no es solo leerla o estudiarla. Nos habla de un ayuno como recomendación, nos dice la palabra, seamos practicantes, sino no solo en la necesidad ayunemos. Nos dice la palabra en el libro de Esdras, dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Otra recomendación es la oración, hermanos. En Primera de Tesalonicenses 5 nos dice, orad sin cesar. Hablemos con Dios y escuchemos lo que nos va a responder, escuchemos sus instrucciones. Otra recomendación puede huir de las tentaciones. Debemos cuidarnos, hermanos. Ustedes saben que somos débiles, que nuestra carne es débil, ¿no? Y nos dice en Santiago 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos huir de las tentaciones. No debemos satisfacer los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 nos dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dificultades va a haber, todos vamos a pasar por dificultades, pero los pecados afuera, los dejamos afuera. Y podemos decir uno más, practicar justicia. Sabemos que Dios es justo y nosotros debemos serlo, porque nosotros somos sus representantes en la tierra. Nosotros, hermano, podríamos encontrar una larga lista para crecer en santidad. Bueno, ya un poco para ir concluyendo esta prédica, vamos en Primera de Tesalonicenses, nos dice en el capítulo 4, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado a pecado, porque el pecado no tiene que ser parte de nuestra vida. Si no vencemos al pecado, no estamos haciendo la voluntad de Dios, que es la santificación. En el versículo siguiente nos dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Estamos desechando mismo a Dios cuando no estamos haciendo su voluntad. Su voluntad es que nos santifiquemos, que vayamos cambiando, que dejemos el pecado. Si no nos negamos a nosotros mismos, no podremos vivir en santidad. Debemos negar a nuestra propia carne, hermanos. La santidad puede parecer a veces imposible, puede parecer ridícula, puede parecernos fanática y hasta aburrida, hermanos, pero es necesaria para ese camino al cielo, ¿no? Donde debemos mantenernos firmes, debemos ser constantes en ese proceso gradual, que nuestro día a día vamos cambiando, vamos mejorando, dejamos el pecado, aumentamos en santidad. Es un camino de superación constante de nuestro cuerpo, de nuestra mente. ¿Y qué le vamos a ofrendar al Señor? ¿Cuál va a ser nuestra ofrenda diaria, nuestra ofrenda viva al Señor? ¿Pecado o santidad? ¿Santidad o pecado? Hermanos, como santos debemos saber la base de la santificación, los medios y los métodos para poder cumplirla. En 1 Tesalonicenses 5 nos dice la palabra,
de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos habla del final, ¿no? De que el Señor nos santificará por completo, ¿no? Nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, debemos ser santos, esperando la venida del Señor, de nuestro Señor. Y sabemos que no falta mucho. Hermanos, en la Nueva Jerusalén no habrá templo, porque el templo será Jesús y Dios mismo. Pero en la tierra tenemos que caminar como santos. Tenemos que caminar sin manchas. Tenemos que estar limpios, tenemos que estar purificados para nuestro Dios. Y como dice el título de esta prédica, camino al cielo sin pecado y en santidad. Bueno, hermanos, espero que esta palabra haya tocado su corazón, que haya servido, que les haya señalado el camino que tiene Dios para nosotros. Vamos a hacer una oración final. Padre amado, reconocemos ese regalo inmerecido que has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos estés dando provisión, Señor, que nos estés guardando, Señor. Cuídanos, Señor, en este momento de esta situación difícil que estamos viviendo, Señor. Nosotros somos tu pueblo bendecido, somos gente santa, Señor, para ti. Guárdanos de estos contagios, de esta bacteria, de este virus, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, guíanos en tu propósito, en el diseño, en el camino que tú tienes para nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, Señor, por cada hermano, por nuestra iglesia, por nuestro nuevo lugar, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y te bendecimos. Bueno, hermanos, ya para terminar, los esperamos el próximo domingo en el culto que darán nuestros pastores de Triunfante Ciudadela a las 10 horas. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos, hermanos.